Hay trabajadoras sociales cuya estela es tan luminosa y brillante que marcan un camino con su ejemplo y determinación. Profesionales que han hecho y que son historia viva del trabajo social, cuya aportación a nuestra profesión ha sido tan grande que es imposible limitarla a un vídeo. Hoy conversaremos con Teresa Rosell, un referente del que nos sentimos orgullosas. Mujer lúcida y sabia que sembró la semilla del trabajo social en alumnas y alumnos y profesionales. Teresa abrió camino en la profesionalización del trabajo social y en la construcción de su identidad en los inicios de la democracia. Gran investigadora del trabajo social, fue defensora de la colaboración entre la academia y la práctica en beneficio de la profesión y la ciudadanía. Es difícil dimensionar lo grande que es Teresa para el trabajo social y es por ello que hemos querido que nos acompañe la decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña para que nos explique qué representa tener como colegiada a alguien de la talla de Teresa Rosell. Un gusto venir a Barcelona y un gusto además venir para algo tan hermoso como es reconocer la figura de Teresa Rosell. Estaréis muy orgullosas, de tenerla como colegiada, ¿no? Muy orgullosas de tenerla como colegiada, de poder compartir todavía con ella toda esa parte de la historia del trabajo social que ella tiene tan fresco en la mente y sobre todo porque ha sido y sigue siendo una persona de referencia en la profesión, ¿no? Es una persona que tanto desde la práctica del trabajo social ha sido capaz, ¿no?, de llevarlo al mundo académico, de hacer aquella observación que teoriza sobre el trabajo social y después porque a raíz de la escritura del libro La entrevista en trabajo social se convirtió en un referente no solamente en Cataluña sino en el resto de España y también a nivel internacional. Sí, claramente ella reconoce que aquello fue un hito, ¿no?, un antes y un después y que ha sido un referente y que sigue siendo un referente para todo el trabajo social, ¿no? Desde el Consejo General del Trabajo Social queremos hacer este reconocimiento honorífico a Teresa Rosell, al considerarla una de las grandes figuras del trabajo social, cuyas aportaciones han trascendido a su época, a las instituciones, a las fronteras. El nombre de Teresa Rosell quedará ligado para siempre a lo más alto del trabajo social. Bona tarda, Teresa, compañera, maestra, precursora. Por fin hacemos este viaje y llegamos aquí a esta hermosa ciudad que te vio nacer, Barcelona, para reconocer y apreciar tu compromiso, tu sabiduría y tu decisión y rigor con esta profesión. Y lo hacemos y lo hemos querido hacer también en esta sala Pompeu Fabra del Ateneo barcelonés, ¿no? Este lugar que durante más de 150 años ha acompañado a la sociedad y a la cultura catalana, siendo uno de los centros más importantes de debate intelectual. Y como no podía ser de esta manera, este es un espacio realmente que te mereces para poder estar haciendo esta conversación contigo. Y estamos verdaderamente contentas, ¿no?, de poder estar esta tarde. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿escogiste tú al trabajo social o el trabajo social te escogió a ti? Es buena pregunta. No, yo creo que no se conocía el trabajo social. Yo empecé a estudiar en el año 58, creo. Bueno, yo no había oído nunca que existiera esta profesión, pero cuando hice el servicio social, entonces la parte práctica, pues porque nos hacían coser y no sé qué. Entonces había una parte que me destinaron al lado de una señora del ayuntamiento y entonces ella me pasaba documentos, historias de familias. Yo pensaba, qué interesante todo esto, porque unos problemas de estos tan horribles. Y entonces ella me dijo que era la secretaria de la Escuela de Visitadoras Sociales Psicólogas, que esta escuela estaba en la Facultad de Medicina de Barcelona. Y entonces a mí me pareció interesante y entonces es cuando me matriculé en esta escuela.
¿Y cómo explicaste esto en tu familia, en tu entorno? Porque de aquella no teníamos ni definición ni nombre de la profesión. Bueno, en mi familia el tema de la sección femenina, fatal. Y en cambio el tema de la Facultad de Medicina, muy bien, porque se valoraban mucho los médicos y tal. Y bueno, al final te dejan hacer lo que sea. Y aquí sí que quiero señalar, bueno, quizá que explique la escuela un momento, ¿no? La Escuela de Trabajo Social fue creada por el profesor Sarró, Ramón Sarró Urbano, que era el catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona. Entonces era una persona de una riqueza intelectual muy grande, y entonces en un viaje que hizo a Estados Unidos vio el gran descubrimiento, es que la gente trabajaba en equipo. Y entonces, porque aquí no trabajaba en equipo nadie, y entonces vio que dentro del equipo psiquiátrico estaba la trabajadora social, las trabajadoras sociales o las visitadoras sociales en aquel momento, y los psicólogos, porque aquí no existía la formación de psicólogo todavía. Y entonces él pensó que podía crear una escuela dentro de su cátedra porque tenían mucha libertad de gestión, y entonces pidió si alguien quería secundarle. Y entonces no sé quién de la sección femenina dijo que como ellos también hacían una labor social, pues que esto le interesaba mucho. Y entonces las dos personas, el doctor Sarró era el director y una de estas señoras, Montserrat Castells, era la directora técnica. Pero tanto ella como la que yo conocí nunca hicieron ningún proselitismo político ni de la falange. Fueron unas personas muy serias, muy trabajadoras, o sea que entonces ya quedó todo solventado. Muy bien, porque en 1965 obtuviste el título de visitadora social en psicóloga en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Claro, estamos hablando de época, de tiempo, donde el trabajo social se ejercía en tiempos de dictadura. Cuéntanos alguna vivencia significativa durante aquellos 13 años que ejerciste en este contexto, ¿verdad?, de falta de libertades, ¿no? ¿Cómo nos lo explicarías? Bueno, entonces el trabajo social en sí mismo era más un deseo que una realidad. También diré, en las instituciones eran muy autoritarias, muy cerradas, con un régimen para los que vivían allí, por ejemplo, las residencias de niños o de niñas completamente separados, no salían nunca fuera a la ciudad ni nada. Pero en este sentido, lo que sí me parece interesante es que eran grupos de clase de 18, 20 personas. Pues como cada alumna, entonces eran alumnas, ya se iba orientando en un campo específico y entonces ya empezaba a ver lo que funcionaba mal y lo que tendría que ser. A mí esto me impresionaba mucho porque pues al salir formaban pequeños territorios de trabajo social con las dificultades de las leyes y las instituciones. Porque empiezas a trabajar, entiendo, en el ámbito, en el campo de la salud mental, en este centro psiquiátrico de urgencias, justo en este momento, ¿no?, donde empiezas a tener esta visión del trabajo en equipo, con otras profesiones, del trabajo con grupos. Sí, yo gané una plaza de trabajadora social del Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces, bueno, pues la plaza que había libre estaba en este centro psiquiátrico, que era un centro psiquiátrico de urgencias. Por tanto, allí no estaban tiempo los enfermos, pero, bueno, había una variedad de casos y de situaciones que era muy impresionante. Entonces, el trabajo social era más bien una búsqueda tanto de las referencias de estas personas como de qué manera podían salir si es que no eran enfermos patológicos graves. Ahora, como institución, era una institución de las más restrictivas y reprimidas. Y había una cosa que era terrible, que por ejemplo se utilizaban electroshocks, también represión física, y me acuerdo que los electroshocks se ponían todos los enfermos en fila
Y entonces, al que le daban el electroshock, el otro lo veía. Esto era terrible. Pero bueno, era algo que se hacía en los centros psiquiátricos. Y bueno, no, yo creo que en aquel momento ni los propios médicos de la institución tenían ningún interés por cambiar. Aquello es lo que se hacía y ya está. Y entonces, claro, los trabajadores sociales hablábamos así en voz baja, pero bueno, tampoco se podía hacer nada. Con poca incidencia, ¿no? Pero tú tienes una trayectoria bien interesante como profesora también de la Universidad de Barcelona. Estuviste ejerciendo desde 1963 hasta el 2008. ¿Qué ha sido para ti enlazar la profesión y la academia y la universidad? ¿Qué ha significado? Bueno, para mí la docencia me ha interesado mucho, pero me ha interesado en el sentido de teorizar aspectos del trabajo social. A ver, en el trabajo social había como una repetición, ¿no? Yo trabajo, te lo explico, tú lo entiendes y lo haces. Pero claro, el porqué, toda la parte teórica y más consistente de la profesión a veces fallaba. O sea, la práctica y la universidad, no era universidad entonces, y la escuela tenía que ir unida, pero siempre la universidad tenía que dar contenido que el que estaba trabajando en un centro a lo mejor no lo podía identificar como teoría. Y en este sentido a mí me encantó hacer este trabajo. Tanto que en el año 87 encontramos tu obra maestra, podríamos decirlo, ¿no? La entrevista en trabajo social. Es una gran obra, ha sido una obra referente, sigue siendo en estos momentos también para la profesión. ¿Esperabas este éxito cuando lo escribías? ¿Qué supuso para ti en aquel momento, en aquella época, ¿no? Encontrarte con... El éxito no lo pensaba ni por casualidad, lo que me interesaba. Y fue tan interesante que conseguimos que pudiéramos montar una colección. O sea, no solamente se publicó este libro, que primero era en catalán, después lo hicimos en castellano y se vendieron como 5.000 ejemplares. Pero cuando haces algo te parece que lo tienes que hacer bien, y después posteriormente este libro se reeditó junto con Pepita Rodríguez, que es una trabajadora social del campo de la salud, y lo que es muy interesante es que cambiaron mucho, ves cómo está relacionado con el contexto, cambiaron mucho los casos sociales de aquella época del 80 y tal al 2000, porque en el primer libro la mayoría de los casos hay la presencia del alcoholismo, pero de un alcoholismo brutal, de romper las cosas de la casa, tal. Y después ya recogimos una diversidad de trabajo social muy distinta. ¿Qué te dejaste por hacer en trabajo social? ¿Qué crees que podías haber hecho? ¿Qué nueva aportación o algo que se te quedara en el tintero? Yo después de trabajo social, cuando ya trabajaba y tenía niños pequeños, empecé a estudiar psicología. Entonces hice la carrera de psicología y una cosa que me interesaba mucho es hacer la tesis doctoral sobre el altruismo, pero no referida exactamente al trabajo social, sino con un tema más amplio, que era la donación de sangre. Otra de las grandes compromisos de tu trayectoria profesional fue el trabajo en el ámbito internacional, estar como presidenta de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social. ¿Qué significó también para ti tener esta mirada exterior, compartir pues eso, con el mundo, ¿no? con el entorno más próximo? ¿Qué te supuso? A raíz de que un seminario del Ayuntamiento de Barcelona aquí, un seminario internacional sobre servicios sociales, entonces vinieron un grupo de trabajadores sociales o de profesores, y entonces yo establecí relación con el director de la Escuela de Berlín, con el de Suiza y tal, bueno. Y entonces a partir de aquí, también un día nos invitaron a ir a una reunión a Londres y todo el mundo dijo, esto, bueno, no, nada. Yo pensé, pues sí, me parece interesante. A partir de aquel momento se formó
lo que entonces llamaron el Grupo Regional Europeo, porque la Asociación Mundial tenía asociaciones, unas que era SPACE, que era de los países orientales, la otra que era de Europa, no de Europa no tenía, esto la Asociación de Escuelas. Y entonces este grupo empezó a funcionar y funcionaba de una manera, o sea, no había dinero, sino que era todo voluntario y tal. Y entonces en el año 86 hicimos un seminario europeo en Barcelona que acudieron cantidad de personas representantes me parece que eran de 15 países europeos y también mucha gente de trabajo social de España. A partir de aquí se formó este grupo, yo pertenecía a este grupo, y el presidente era una persona muy interesante, que era el director de la Escuela de Zúrich. Y bueno, durante 8 años trabajamos juntos, sin dinero por medio ni nada. Bueno, la escuela sí que pagaba el viaje, pero nada más. Y después, cuando terminó los 2 mandatos de este presidente, entonces del equipo que éramos me pidieron si podía ser yo. Y yo acepté, y dentro de este periodo, lo que era un grupo social, hay un grupo de trabajo social, de educación europeo, se convirtió en asociación, que entonces tenía muchas más posibilidades de expansión y tal. Y a partir de aquí, de ser presidente de este grupo europeo, pues claro, tuve la posibilidad de viajar, pero no solo por este grupo, sino porque nos anticipábamos un poco a lo que luego sería el programa Erasmus, Tempus, todo esto. Y entonces teníamos una red de escuelas para mandar alumnos nuestros fantástica, hasta que con los programas universitarios, entonces sí que había una estructura que los alumnos podían tener becas y tal. Y en este punto también quiero decir que nuestra escuela ha tenido algunas personas, José Fernández, Gloria Rubiol, que han tenido becas Fulbright, que las becas Fulbright son mucho más antiguas. Entonces era una estancia, me parece que todos iban a Estados Unidos, era una estancia de 1 año y medio en Estados Unidos. Entonces, claro, lo que ellas aportaban de toda la situación del trabajo social y libros y tal fue muy importante. Hemos vivido un momento mundial histórico y a la vez que fascinante, inquietante con el tema de la pandemia. Ahí a la profesión nos decían que éramos esenciales. ¿Ya en aquellos tiempos veíais la esencialidad de esta profesión? ¿O bueno, ha habido que hacer camino con no poca dificultad? Para mí, la eclosión de la profesión en el momento que pasamos a ser un país democrático. Este momento es un momento importantísimo. Pero un poco antes ya, en Europa habían habido unos movimientos importantísimos, como era el mayo del 68, con aquello, ser realistas, pedir lo imposible y cosas así. Y después había habido también la aparición de la antipsiquiatría, o sea, iniciada por Franco Basaglia sí, en Italia. Triste. Y entonces todo esto llegaba aquí, en un país que también, por ejemplo, en Cataluña, los médicos también buscaban, para cuando hubiera la democracia, alternativas a lo que era el tratamiento de la enfermedad, de los hospitales y de la atención primaria. Entonces, cuando hubo la posibilidad de plasmarlo todo esto en una práctica, ya tenía todo este recorrido intelectual y de pruebas piloto y tal. Y entonces, este momento yo creo que es cuando hay ya el trabajo social y ya hay trabajo en equipo en este momento. Entonces, el trabajo social se expande muchísimo. Con este recorrido histórico que hemos hecho en tan poco tiempo, pero que lo has hecho tan meticulosamente, ¿cómo ves el trabajo social hoy? Desde tu lugar, ¿qué percepción tienes? Yo hace ya años que estoy jubilada. Yo creo que, como todas las profesiones, hay muchas posibilidades y
y además posibilidades. El trabajo social siempre, muchas veces, tiene esta forma de encontrar lugares de trabajo o de asumir. Por ejemplo, ahora mismo, Pepita Rodríguez, la que fue mi compañera en la reedición del libro, ella trabaja en el campo de la salud y bueno, y nuestra presidenta también. Entonces, ahora mismo, pues se hace mucho trabajo comunitario también. O sea, muchos proyectos, a lo mejor son pequeños, pero siempre hay unas alternativas creativas en el trabajo social. Sabes que desde 40 años, hemos celebrado el año pasado 40 años de la creación de los colegios profesionales y de la creación de los colegios y del Consejo General. ¿Qué papel crees que han jugado y que pueden seguir jugando, que podemos seguir jugando con relación a la profesión y a la ciudadanía, las corporaciones de derecho público que somos los colegios profesionales? Me parece importantísimo, porque claro, es que antes todo era el criterio del uno, el criterio del otro. Mira, hay una cosa que siempre me había llamado la atención, y es que, por ejemplo, en los grandes hospitales, cuando el trabajo social no se conocía tanto, empezó a conocerse, muchos de los hospitales tenían en el, ¿cómo se llama?, en el comité de ética había un trabajador social. Algo significa esto, ¿no? Quiero decir que no ha sido una profesión desde un punto de vista de la prensa y todo esto que se haya tenido en cuenta o ensalzado, pero en cambio cuando miras la práctica vas viendo que va circulando el trabajo social por muchos grupos y por muchos... Sí, sin lugar a dudas, además el trabajo social tiene un nacimiento muy cercano, muy próximo a lo que son las ciencias de la salud y el espacio de la salud. En esta profesión, mayoritariamente, desde su origen, ¿verdad?, hemos tenido mujeres y mujeres muy comprometidas. ¿Crees qué asociación, qué relación ves tú a esta profesión con lo que desde hace 3 siglos viene siendo el movimiento feminista, esta perspectiva feminista de igualdad? ¿Crees que esta profesión de suyo lo es? ¿O qué reflexión te...? Bueno, la evidencia es que durante muchos años, ahora estamos haciendo, bueno, hemos hecho ya la historia de las escuelas de trabajo social de Cataluña y por lo menos José Fernández, que ha redactado, bueno, todos lo hemos redactado, hemos escogido el artículo femenino, porque claro, ¿cómo vamos a hablar de los trabajadores sociales cuando han sido una minoría, ¿no? Entonces, hay un momento de reflexión y de cambio. Entonces, en este momento de cambio es cuando ya se puede progresar, antes no. Y claro, y también depende de cada personalidad, ¿no? Eso es. Y podemos decir que enseñar y aprender, en tu caso, ha sido la cara de la misma moneda, que ha sido dos... Absolutamente sí. Yo cuando ya no daba asignaturas, hacía una asignatura optativa que era sobre la entrevista y sobre grupos también. Y era tan interesante ver cómo los alumnos que empezaban, pues lo primero que hacían era hablar mucho, dar consejos, pedir preguntas, y era muy interesante como yo me ponía al lado y decía, no, calla, no digas nada, deja que el otro hable, ¿no? Fue muy interesante. Y en grupo, haciendo role-playing, salían unas escenas que parecían la realidad misma. Y es verdad que se aprende mucho, claro, sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho todo lo que he hecho. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes, a las futuras generaciones que tenemos para esta profesión? Yo creo que lo más importante es profundizar en lo que se hace. No asumir todo lo que te dan hecho, sino de alguna manera buscar lo que te interesa. Tampoco hay que ser una excepción, ¿no? Pero profundizar en lo que se hace. Por ejemplo, en trabajo social, la supervisión ha sido esencial. La supervisión del trabajo social y continúa siéndolo, porque es la manera de poder ayudar a la gente a no solamente que comprenda las situaciones con las que trabaja, sino que se comprenda a sí mismo qué papel juega en aquella situación, ¿no? Y esto
O sea, el profundizar en la profesión y el aplicar, también hacer intentos nuevos, también es interesante. Estos son buenos gérmenes porque tampoco creo yo que es casual que en el Colegio de Cataluña una de las miradas que tienen claras es abordar y seguir trabajando sobre el tema de la supervisión y crear una especialización en profundidad con el tema de la supervisión. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Teresa. No quería cansarte más, aunque es un gusto y un lujo y un placer estar aquí contigo, ¿no? Pero si volvieras a nacer, ¿volverías a ser trabajadora social? Sí, sí, yo creo que sí, porque la verdad es que, claro, también me gustaría hacer otras cosas, pero yo creo que desde el trabajo social, la verdad es que yo he trabajado muy a gusto, a veces con muchas dificultades, pero dificultades, bueno, administrativas de este tipo, ¿no? Pero la profesión en sí ha sido siempre muy interesante y difícil. Moltes gràcies, Teresa. Un verdadero placer compartir este espacio contigo, este momento, y seguro que esta entrevista la van a escuchar muchos compañeras y compañeros. Tenemos más de 46.000 trabajadores sociales por todo el territorio, en el espacio de los 36 colegios, y seguro que la van a disfrutar tanto como la he disfrutado yo. Así que agradecimiento personal y, por supuesto, el de toda la profesión por tu contribución y por tus aportaciones. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias porque, bueno, yo no esperaba esta situación y la verdad es que ha sido muy agradable y además me parece necesario que se haga esto, porque no voy a decir, yo no, me parece necesario, pero todo esto lleva un trabajo y unas ganas también de esto hace crecer al trabajo social, ¿no? Sin lugar a dudas, el esfuerzo de mucha gente que nos habéis precedido, de muchas mujeres luchadoras, reflexivas y sabias, es el que nos ha hecho llegar hasta aquí, así que qué menos que agradeceroslo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias.